Un saludo a todos, bienvenidos al podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y también me acompaña el pastor José Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Comenzando semana con toda la pata. Sí, así es. Episodio número 65. Episodio 65 de esta serie a la que hemos dedicado a los 7 Yo Soy de Jesús, Sí. de la mano con atributos, y obviamente complementa perfecto con el tema de ver muchos de estos atributos y mucho del nombre de Dios exaltado, revelado en la persona de Jesús. Hemos visto Yo Soy la luz del mundo, Pan de vida. Pan de vida, vimos Puerta de las la ovejas. puerta de las ovejas, y en el episodio anterior, 64, vimos el buen pastor. Así es, precisamente. Así que lo hemos visto también en el orden en que van apareciendo en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a brincar a Juan 11. Sí, exactamente. Y vamos a ver la siguiente, para no generar mucha zozobra en quienes nos escuchan, es Yo soy la resurrección y la vida. Ese es conocido como el quinto, ya nos estamos acercando al final, el quinto Yo soy de Jesús en los evangelios. Entonces, si les parece, así como lo hemos hecho en otros esquemas, vamos a ir de cierta forma narrando. Este es un contexto, es un pasaje que viene en un contexto muy específico, y tal vez queríamos un poco narrar el contexto para ubicarlo bien en cuanto a qué está pasando de previo. Sí. Jesús escucha de un hombre que está enfermo, sabemos que era Un buen amigo. Sí, exacto. Él y su familia. Y este hombre, bueno, y su familia vivían en Betania. Esa es la ubicación. Entonces, antes de seguir, tal vez te voy a pedir si puedes un poquito contarnos Betania, dónde lo vemos, dónde está geográficamente, para que al menos nos demos una idea de qué está pasando. Sí, Betania está en Jerusalén, como a la misma altura de Jerusalén. De hecho, son, me parece, 3 kilómetros. Así que es muy cercano y parece un lugar de paso, por ejemplo, entre Jerusalén, porque eso es un poquito como hacia el norte y hacia el este sería. Entonces, después del Monte de los Olivos, está Betfage, que es donde él se monta en un burrito cuando va a entrar el domingo de entrada triunfal. Y el siguiente pueblo es Betania. Que otro, por ahí de hecho hay una confusión con Betania, con Betsaida, porque hay un Betsaida Galilea y un Betsaida, pero bueno, Betania sí repetidamente lo usa, y las veces que se refiere a Betania hace referencia a esta familia, que ya el tema de la familia es interesante porque menciona a Marta, de hecho menciona a Marta, a María y a Lázaro, Sí. siempre en ese orden me parece, lo cual da a entender también que era una familia conocida. Sí. Jesús pasó por allí muchas veces. Lo narra de una relación, inclusive con este famoso texto de que Jesús lloró. Este llanto es por su amigo Lázaro, que murió, y también se ve en la historia donde Jesús va con sus discípulos, pasa a la casa de María y Marta. Esa es la amistad que tenía, que no solo llegaba solo, sino que llegaba con un montón de gente a comer. Bueno, de esos amigos que uno dice mejor no. Qué dicha que vino. Exacto. Vino con 12 más. Y este pasaje es muy popular porque es en el que María está a los pies del maestro como un discípulo más. Claro. Y Marta estaba haciendo las empanadas y las arepas y todas las cosas que estaban preparando. Es esta familia. Así es. Entonces lo que sí es bueno como ver ese trasfondo, y ahorita lo vamos a ver también en la manera en que Marta sale al encuentro y sale María al encuentro, anticipando que Jesús estuviera ahí. De hecho, lo que cuenta el relato es que Lázaro estaba enfermo, y de hecho no especifica a qué se debe la enfermedad. Y en este caso, tal vez algo importante también es que esto está previo a la entrada triunfal. Y esto es un momento clave de entender, porque hay que ver la resurrección de Lázaro como una señal previa a la resurrección de Jesús. No sé con exactitud, no sé si alguien podrá calcularlo, pero yo no pensaría que pasaron semanas entre esta resurrección y la de Jesús. O sea, si pasaron tal vez 2 o 3, algo así. Más o menos viendo y entendiendo el relato de cómo va. De hecho, si ustedes lo ven, entrada triunfal está en Juan 12. Sí, exactamente. Entonces el relato es muy, muy cerca. Muy cerca. Sí, en cuanto al lugar donde está Jesús, como decías, Betsaida, ahí está el error. Betania. Betania no queda por la Universidad de Costa Rica. No sé si ubica la rotonda de la Betania. Sí, ahí cerquita. Ahora, cuando usted pase por ahí, siempre piense en Lázaro. Betania no queda lejos de Jerusalén, queda muy, muy cerca. No. Creo que de hecho, decías, en el Valle del Kidrón. Pasando el Valle del Kidrón, exactamente. Monte de los Olivos y después. Precisamente. Que de hecho pareciera inclusive que Jesús entra y sale en la última semana de Jerusalén.
y pareciera que un punto de entrar y salir es regresar a Betania. Pues tiene sentido. Pero bueno, entre todo esto diciendo que él venía de Berea, me parece, y venía de Jericó, y viene el relato, por ejemplo, me acuerdo el relato de Zaqueo. Sí. Que entre la multitud, él sube a un árbol y está tratando de ver a Jesús. Jesús tiene un contacto con él. Entonces, él viene de regreso a Jerusalén, tal vez para darme a entender, viene de regreso, y en medio de eso es cuando se le avisa, ¿verdad? Así que es. Él está enfermo. Que es justo la historia, ¿no? Le llega un mensaje a Jesús que dice, las hermanas, de hecho, le mandan a decir, Señor, tu amigo querido está enfermo. Y él dice, la respuesta interesante es, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces todo el mundo dice, ok. O sea, usted lee hasta ahí y usted dice, bien, okay. Parece que no se va a morir Lázaro y parece además que Jesús fijo de una vez va para allá. Él tiene la expresión de decir, Lázaro duerme. Así. Lo cual que hasta cierto punto, como ellos dicen, ¿será que duerme o murió? Eso genera entre los discípulos una confusión rarísima porque Jesús comienza a hablar como de manera críptica. Ahora, lo interesante es que cuando le llegan a dejar ese mensaje y le dice, esto no es para muerte, es para bien, para gloria, buenísimo, pero se queda un par de días más a donde estaba. Claro. Entonces, como, pero santo, que si dijiste que no iba a ser de muerte, sería buenísimo que fueras a verlo. Aproveche. Exacto, exactamente. Entonces, ya por ahí comienza como, extraño. Se devuelve ahora sí, y entonces es cuando pasa lo que acabas de decir, de que nuestro amigo Lázaro duerme, pero dice, voy a ir a despertarlo. Entonces dicen, bueno, buenísimo. Si está dormido, lo van a ir a despertar. Pues bien. Y Jesús le dice, no, vea, para que entiendan. Está muerto. Está muerto. Pero muy profundo. Vamos a ir a verlo. Y me alegro por ustedes, ¿verdad? Que no lo han visto. Entonces, Tomás dice, bueno, vamos, porque también resulta ser que queda en una zona donde ya los líderes de los judíos habían querido atacar a Jesús, habían tenido encontronazos con Jesús. Entonces ya era una zona complicada. Entonces Tomás dice, bueno, y vamos, si toca morir, morimos con él, que es algo que está muy próximo a cambiar. Ese pensamiento en un par de semanitas ya no va a estar. Y ya ese vamos a morir todos es que se sentía la tensión que había en torno a Jesús. Ya que hay una tensión religiosa, política en torno a Jesús. Y de hecho desde Juan 9, Juan 10 se ve que habían querido echarle mano. Así es. Al final, en la última semana, lo que se ve es la complicidad de Judas en entregarlo y casi que setear el escenario. Precisamente. Ellos van, y si quieren, entonces leamos de aquí en adelante, este es capítulo 11, versículo 17. Dice, dale vos. A su llegada Jesús se encontró con Lázaro, que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Exacto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue al encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta, como dando a entender, sí, yo sé que va a resucitar, pero tal vez pareciera como que no entendió que Jesús estaba hablando de algo inminente en el momento. Entonces Jesús le dijo, yo soy, aquí viene la expresión que queremos ver, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta pregunta es clave, por cierto, asociada con esta. Ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? El ¿crees esto? Es clave con yo soy la resurrección y la vida. Sí. 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Que por cierto, este versículo 27 es casi una copia de lo que Pedro responde en Cesarea de Filipo. Yo sé que era el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde se había encontrado con él. Donde Marta, se había encontrado con él. Sí. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se habían levantado y habían salido a prisa, lo siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Que aquí es donde suena como un reclamo. Así es.
Que de hecho no va a ser la única. Al final de ese pasaje que estás leyendo, dice que alguna la gente comenta, hey, si este le abrió los ojos al ciego, ¿por qué no? No pudo tal vez haber venido y impedir que Lázaro se muriera. Un reclamo, como bien decís. Literal. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y aquí está el versículo más famoso, versículo más corto. Jesús lloró en el 35. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban que al abrir los ojos del ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y aquí es interesante ver todo el paralelismo con el evento de la resurrección de Jesús. Claro. La cueva, la piedra. Y ya me perdí, el 39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Si Marta le dice, hey, ya son 4 días. Marta, hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Te dije que si crees, verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Y entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, esta parte me encanta. Dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. O sea, ve como la relación y la complicidad de Dios y Jesús en un momento como estos. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y entonces el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Ahí queda ese relato. Esta es básicamente la historia de María, Marta, Lázaro, Jesús, la resurrección. Y en el centro de eso, entonces, en un contexto de muerte, no de mucha muerte, de muerte, claro, que de paso calza con está muy cerquita, como decías, del momento en el que Jesús va a fallecer y resucitar. Entonces, casi que queda bien puesto para que Jesús hace. De hecho, este es su último milagro. Este es el último milagro que Jesús realiza, obviamente más allá de la resurrección, que Dios, el Espíritu lo levanta, pero frente a otros es el último y probablemente el más grande. Me atrevo a pensar, ya había resucitado gente, pero había resucitado a la hija de Jairo. En condiciones distintas. Y que además tenía minutos u horas, horas. Estaba tibia cuando llegó. Exacto, muchas horas de haber fallecido. Lázaro llevaba. Estaba el hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda, exactamente. Este es el primero y este es curioso porque literal dice que iban hacia el sepulcro. Exacto, iban en el entierro. O sea, no lograron llegar. Exacto. En el de la hija de Jairo está en casa todavía. Exactamente. De hecho, al punto de decirle, maestro, ya no te molesto más, ya. No hay nada que hacer. Y Jesús insiste. Por cierto, usa la expresión tan solo duerme. Ajá. Igual que la usa con Lázaro. Exactamente. Aquí yo creo que uno de los puntos claves a notar, como estabas diciendo, es que Marta dice, son 4 días, Jesús. O sea. Sí, 4 días. De paso, escuchaba a un teólogo que decía que en la creencia popular no es que ellos creyeran que cuando alguien se moría no estaba muerto. O sea, ellos creían que cuando alguien se moría no estaba muerto. Sí. Pero 4 días era el tiempo en el cual pensaban que ya no había posibilidad alguna de revivir. O sea, era como el tiempo de decir, ya, acuérdate también que estamos en un momento diferente de este tiempo. No había esos aparaticos que salen en la película del ¿verdad? Eso no existía. Entonces, para ellos, obviamente, la certeza de la muerte era el tiempo. Es un tema diferente. El tiempo es la manera de decir, ok, sí está muerto en serio. Ok, sí, no va a revivir. Los signos y todo era otra cosa. También había una creencia asociada con eso de que el alma dejaba el cuerpo no inmediatamente, sino posterior. Es de la mano con lo que estás diciendo. Entonces, 4 días no es detalle menor en esta historia. 4 días es Lázaro está muerto. Muertititico completamente. Que inclusive la expresión de que Marta diga ya hiede, habla de que el proceso de descomposición, o sea, era evidente. Ya empezó, exactamente. Y en ese contexto, entonces Jesús, de nuevo, veamos que Jesús no está, de cierta forma, encontrándose esta historia de casualidad. Es decir, a él le llega la noticia, pero él toma una decisión consciente y es dar tiempo. Sí. Da tiempo para que termine de avanzar y no solo eso, sino que le dice a los discípulos con claridad, eso es para la gloria de Dios. O sea, vean la que estoy a punto de hacer. Sí. Esta es para la gloria de Dios. Y en ese contexto, entonces, que de nuevo no parece ser un contexto de mero ¿quién me tocó? Como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Sí. ¿Quién me tocó? Algo pasó, ¿verdad?
Obviamente Dios siempre está en control de todo, pero me refiero que es mucho menos planeado. En esta parece que Jesús casi que está moviendo las fichas. Y además, sí, yo creo que él sabe lo que va a pasar, pero al mismo tiempo el relato no esconde que sufre lo que está pasando. Sin duda. Esas dos cosas me parecen interesantes. Como él sabe que no solo está enfermo, sino que va a morir. Sí. Él sabe que no va a llegar en el momento y va a llegar después. Exacto. Él sabe que le van a reclamar. Y él está conmovido, él está dolido por esto. Es interesante porque eso pareciera que es algo muy cercano, quizás como ninguna otra cosa que hizo. De que parece un amigo cercano. Tu querido amigo, le mandan a decir en el mensaje. Entonces, Jesús dice en ese contexto a Marta, que le está de cierta forma diciendo, si hubieras estado aquí. Entonces parece que María y Marta, probablemente entre ellas mismas estaban conversando y llegando a ese mismo discurso. Si el Señor hubiera estado aquí. Sí. Pero bueno, ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y hay quien cree o quien dice leer aquí la idea de que Marta está pidiéndole, hey, ¿por qué no lo levanta? Sí. Yo no lo veo por esta razón. Porque cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará en el 23, Marta le dice, sí, yo sé, en el día final. Entonces, no parece ser que Marta esté diciéndole, resucítalo ya. No parece que nadie más tiene idea de lo que está a punto de pasar, excepto Jesús. Que entonces, después de decirle a Marta, y aquí ubiquemos nada más un punto anecdótico, y es que esta idea de la resurrección en el día final es una idea de una de las sectas del judaísmo de ese momento, que otra de las principales no compartía. Los fariseos creían en ese tipo de cosas, los saduceos no creían en ese tipo de temas. Y Jesús en eso se posiciona con claridad, se lo va a decir también a los saduceos. Se los preguntas, los saduceos preguntan que en la resurrección, ¿con quién se casa? ¿Con quién se va a casar si estuvo casado con 2 o 3? Exactamente. Justamente queriendo debatir con los fariseos. La idea de la resurrección, precisamente. Y Jesús entonces dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y esta contradicción tan evidente tenemos que poder entenderla a la luz del contenido de vida que Jesús está diciendo. Sí, el concepto de vida aquí es mayor que la parte física que está sufriendo. Así es. Con la muerte de Lázaro. Y tal vez conectando con los otros yo soy, una cosa que me gusta notar es todos los yo soy tienen un elemento metafórico o comparativo de que la luz, que el agua, que el pan, que la puerta, que el pastor. Como un objeto tangible, decís. Sí, todos tienen una referencia y él lo carga, ese concepto dice, en la luz dice yo soy la luz. Sí. Conecta con toda esta revelación de Dios como la luz y siempre es un elemento que contrarresta o provee algo en el contexto. En el caso de la luz es aquello que las tinieblas no pueden contener. Sí. En el caso del pan es aquel que es la provisión de Dios para el hambre. En el caso de la puerta es la entrada, con el pastor es la protección, la guía. Entonces, él se compara con algo esencial que ellos pueden entender y que él provee, que él representa. Al final, todas estas yo soy son identidad. O sea, ¿quién es Dios? Finalmente, ¿quién es Jesús? Yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy... ¿verdad? Aquí me parece que es de los yo soy, me parece este es el más... no sé si decir contundente o el Maximus, ¿verdad? Como el ultimate yo soy de Jesús es yo soy la resurrección, que lo que implica es que si con el otro era yo resuelvo el agua, yo resuelvo la sed, yo resuelvo el hambre, aquí está diciendo yo resuelvo la muerte, que parece algo, y otra vez para el público que lo escucha, parece algo imposible. ¿Quién hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo alguien puede atribuirse esta capacidad de decir yo soy la resurrección y la vida? Que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parece todo una contradicción y una cosa imposible de entender. ¿A qué se refiere? Obviamente aquí está conectando con su muerte, está conectando con su resurrección y está conectando con este concepto de vida que nos decías, que es mayor que la expresión física. Claro. Uno de carácter eterno. Creo que ya lo hemos dicho y hemos hablado de que esa palabra vida, sí, lo dijimos en la de Buen Pastor, si no me equivoco. No, en la de Puerta de las Ovejas. En la de Puerta de las Ovejas dijimos que Jesús utiliza a veces la palabra vida, que en el griego es zoe o zoe. Zoe, exactamente. Que no la palabra bios. Esa no es más común. Bios es biología, es de donde viene esa palabra. Y bios es esta vida física, esta vida biológica como tal. O sea, nuestros signos vitales y demás que establecen que estamos vivos. Pero en Jesús claramente está hablando de una vida
más allá. Trascendente. Sí. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Entonces se entiende a partir de que, aunque muera en el término bios, el que cree en él vivirá en el término soy. Entonces, bajo esto podemos ya ir viendo cómo Jesús está estableciendo una idea clara de cómo vence la muerte, que es justo lo que está diciendo. Es, yo soy el que vence la muerte y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Sí. Y aquí está, a ver, no digo que este sea el único pasaje, pero hay muchos más donde Jesús claramente va a representar la enseñanza básica del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Sí, es un tema muerte y resurrección de Cristo. Central. Y es un tema central porque además aquí estamos viendo, aquí estamos de hecho así ante la antesala de esa Pascua de Jesús. Sí. Quiere decir que estamos viendo el clímax último de la revelación de Dios, donde Cristo repara la narración en la creación de la caída. Porque si Él viene como la resurrección, quiere decir que Él viene a reparar esta consecuencia que tuvo la caída, que era la muerte. Claro. Por el pecado de uno, la muerte entró al mundo, dice Romanos 5. Entonces tiene un carácter teológico muy grande, porque quiere decir que Jesús está postulando como el único que viene a resolver el gran problema del hombre de su condición de pecado y por ende su deceso, su muerte, su final. Así es. Es grandísimo. Esta resurrección implica un montón de cosas que Él viene a suplir y a rescatar de lo que se había perdido. Y aquí estamos hablando a semanas, quizás 2 semanas de su muerte. Y que justo el tema que decir de la resurrección, no podemos tampoco mentir y decir que es una pregunta meramente cristiana. Todas las civilizaciones se han preguntado, ¿qué pasa? Sí. Los egipcios hacían momias y los embalsamaban y los ponían en lugares para que en el tierra allá. Las joyas y las tradiciones eran apostando a que algo que esto hacíamos abría una puerta al otro lado. Exacto, a los griegos que le ponían las 2 monedas en los ojos para que le pudieran dar, se les pudieran pagar, al barquero para que los pasara, los cruzara de lado, al río Esfinge, me parece que se llama. En el caso de Herodes el Grande, en uno de estos, al parecer él lo entierran en Herodium, que es uno de sus grandes construcciones, que literalmente era como una montaña. En unos lugares que descubrieron, arqueológicamente estaba orientado hacia el sol, no sé si hacia el amanecer o al atardecer, pero igual con una fe en que algo de estas cosas abría una puerta de resurrección, de una vida trascendente. O incluso en otros corrientes más orientales, la idea de la reencarnación, ¿no? O sea, de que lo que viene después de esta vida es otra vida que dependía de esta. Todo esto para decir que los seres humanos siempre se han dado cuenta de que de vez en cuando alguien deja de vivir y se han preguntado qué pasa cuando esa persona dejó de vivir. ¿Quiénes son los que entierran de pie? No ¿Has escuchado eso? No, está muy buena esa, no sé. Pero eso es una práctica moderna, o sea, no estoy hablando de, hablando de un grupo de corte sectario. Ahorita no me recuerdo quién. Entierran de pie. Sí, y depende del lugar donde uno vaya, uno sabe que hay un lugar dispuesto para estas personas y las personas están así. Pues en mi caso... Qué cansado, a mí que me echen... En mi caso, tremendo hueco, papá, van a tener que hacer un bajo larguísimo. Sí. No, muy caro, mejor no. No, y resulta entonces que en este contexto tan lúgubre que estamos mencionando... tan triste. El punto que Jesús está haciendo es, de cierta forma, la idea básica de la resurrección. Doctrina esencial. Pablo dice, si no hubiera resurrección, básicamente lo que ustedes y yo creemos es en vano. O sea, es el corazón. En el libro, si no me equivoco, del caso de Cristo, uno de los personajes hace una intervención y le dice, si usted quiere dispararle en el corazón al cristianismo, dispárele a la resurrección. Claro. El cristianismo se sostiene o se cae con base en la idea de resurrección. Y a diferencia de muchas otras, o de todas, si se quiere, de otros pensamientos, en el cristianismo la resurrección es una persona, no un argumento de si hacemos tal cosa y pones tal cosa, no pasa es un acá. Rito. Una especulación, un rito. O una obra. En el cristianismo es una persona. Yo soy, sí. Es un yo soy la resurrección. Decía un teólogo que leía, cuando alguien en esa cultura se asemejaba tanto a un elemento, casi que podíamos decir yo soy ese elemento. Partiendo, por ejemplo, de un Dios es amor. Quiere decir que lo que Dios hace es tan propio de todo lo que comprendemos por amor,
que le decimos Dios es amor. Y Jesús dice, yo soy la resurrección. Así que esta doctrina es esencial, la vemos como esa vida, esa resurrección y esa vida que Jesús da a los que creen en Él, que entonces no morirán. Que la podemos ver, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo habla incluso de cómo esa vida de cierta forma hasta es mejor, esa vida espiritual, dice él en Filipenses capítulo 1, dijiste. Capítulo 1, sí, Filipenses capítulo 1, cuando Pablo está de cierta forma debatiéndose y está diciendo, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido a que yo vea cómo sí, cómo no, y pues me dudo si es que es mejor si morir e ir con el Señor, lo cual es mejor, dice Pablo en el capítulo 1. En el 1, estoy buscando, no encuentro. O si es mejor... O si es mejor. Sí, es el 20. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si sigo viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Ahí está como la disyuntiva. Que es muy paradójico y muy filosófico, ¿verdad? Porque existencial. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, número 1, que es muchísimo mejor. Que es muchísimo mejor, dice él. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Sí, esto es, además que hablábamos de que esta idea es interesante porque cualquier cristiano lo va a aceptar. Así es. Claro, yo quiero estar con Cristo, pero en el ejercicio de la vida nadie está tan suelto. Nadie está deseando morirse. Todo el mundo está, todos estamos amarrados, pegados. Es un concepto profundo y duro. Pero esa idea de Pablo es tajante, es muchísimo mejor. Esto, de hecho, genera a veces algunas discusiones acerca de qué pasa cuando morimos, ¿no? Ahí los que hablan del famoso sueño de los muertos, estos que cuando profundo. Se fallece se queda en sueño y cuando usted despierta es cuando Cristo ha venido. Sí. Mientras que hay otros que hablan de lo que se llama también el estado intermedio, que es lo que Pablo está diciendo. Sí, llegas que de una vez. Mueres, tu cuerpo queda acá, reposo, pero estarás en espíritu con el Señor de una vez hasta el momento de la resurrección, cuando el cuerpo sea resucitado, glorificado, y entonces nuevamente seas viviendo en cuerpo con el Señor. El punto final de cuentas es que la vida que Cristo promete, esa resurrección y esa vida que promete, nos habla Pablo de que es mejor, es hasta más provechosa, es mejor que la vida bios, la vida meramente física. En esto entonces vemos que Jesús adicionalmente, para cerrar antes de que lleguemos a las aplicaciones, Jesús va a hacer una afirmación muy interesante en Pablo va a hacer una afirmación muy interesante en Colosenses respecto de Jesús, y Jesús mismo en Apocalipsis va a hacer otra afirmación relacionada a estos temas. Entonces, si querés, leamos lo que pasa en Colosenses y luego yo leo Apocalipsis. Sí, en Colosenses, en el 1.15, donde viene todo este esbozo de la imagen de Dios, de la misma imagen, uno mismo, creador y que sostiene toda la creación. En el 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Que aquí tal vez un aspecto que vale la pena recalcar es que Él es la resurrección, pero Él pasa por la muerte. O sea, el elemento, de hecho, justo es que Él, el justo, haya muerto por todos los injustos, se haya presentado como sacrificio suficiente y agradable delante de Dios, que es cuando Él dice, creo que es a María, que le dice, no me toques, tengo que presentarme, como dando a entender, tengo que, en la resurrección Él llega y dice, listo, esto es, finalmente. Y es alguien que paga nuestra pena de muerte y de castigo eterno con su vida, con su entrega, y el Padre le levanta de entre los muertos. Me gusta el pasaje también, me parece que creo que es Romanos, que dice el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, habita en ustedes. Levantará a ustedes. Que es otra vez un cristianismo que apunta a la esperanza de que esa obra es válida, vigente y suficiente. Sí, sin duda. Jesús la confirma escribiendo post-resurrección, sin duda,
Juan, en el libro de Apocalipsis, en una visión, que al ver a aquel que es muy larga la descripción, pero en general vio uno como un hijo de hombre, dice Juan en 1:13, con aspecto de un hijo de hombre, clara referencia a Jesús. Como Lucas lo describe mucho. Como Lucas lo describe mucho, como lo describía Daniel, exactamente. Cabellera como la lana, pies como el bronce rojo vivo, en la mano derecha 7 estrellas, de la boca salía una espada de 2 filos, rostro como el sol. Al verlo caí como muerto, pero él poniendo su mano sobre mí me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Él, de cierta forma, confirma, si se quiere, lo que está diciendo en Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí, años después, décadas después de ese evento, aquí está Juan, de nuevo, y a la misma persona que escribió. Interesante que además en Apocalipsis, en el estrado en el que se da, se manifiesta en sus atributos perfectos. Así es, eterno. Sus perfecciones. Infinito. Por los siglos de los siglos, desde el inicio, primero, con la autoridad que tiene las llaves. Como, o sea, ahí se ve un Jesús pleno, glorificado, ya fuera de la encarnación, como en el relato que estamos leyendo. Eso nos habla de resurrección. Riquísimo el vida, temas. Muchos temas. Nosotros habíamos hecho un podcast, un episodio 20, que lo recomendamos a quien quiera profundizar, porque hablamos de por qué es esencial la enseñanza, la doctrina de la resurrección y qué implica para nosotros. Entonces, si usted lo quiere, es una horita bien compacta de temas de resurrección. Si usted está que no puede dormir, episodio 20. Exactamente, episodio número 20. Pero hoy queremos cerrar con unos temas de aplicación. Sí. Algunos van a ser parecidos, otros pueden no serlo tanto, pero creo que el primero y más claro es, existe la posibilidad de que alguien esté pasando, usted está escuchando este podcast en un momento en el que acaba de tener una pérdida de un familiar, un amigo, un allegado, cualquiera. Y pues si esa persona creyó en él, como dice versículo 25 y 26, hay consolación, hay el consuelo de la realidad de que el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Hay una obra consumada que te garantiza esa resurrección. Hay como un depósito de garantía. Así es. O sea, esto es consumado. No hay expectativa de si sí o si no. La expectativa es que en la experiencia de la muerte, lo siguiente que podamos disfrutar es de esa presencia que decíamos de Dios en el lugar intermedio, como en esta realidad inmediata del creyente. Creo que ahí el tema es la lucha interna del hombre con el anticipar la vida eterna que no termino de concretar, porque mi concepto de vida es este. Creo que sí, es la lucha del hombre con la vida y la existencia. Sí. Por eso nadie está necesariamente con ganas y haciendo fila para morir, para enfermarse o para padecer o sufrir, sino que todos nos sentimos de alguna manera con la inminente realidad de la muerte. Así, como decía mi abuela, para estar muerto solo basta estar vivo. Pero además del consuelo, de esa consolación, hay esperanza y la certeza. O esa consolación viene más bien a través de una esperanza cierta, que es justo el punto que estaban mencionando. Una realidad ya cumplida, ya establecida, y una esperanza de no solo de volver a ver a aquellos específicos que se han adelantado, que duermen, como dice Pablo de manera eufemística, sino la esperanza de la vida con el Señor. O sea, no solamente es aquellos que se fueron, que tengo aquí, mi rebaño, sino el estar con Él. Exacto. Ese cara a cara, ¿no? Correcto. Esa realidad que vivimos, pero limitada por la experiencia misma de la vida natural. Precisamente. Esa es la esperanza del creyente en todo momento, en todo lugar. Es la esperanza de vida. Su vida está escondido en Cristo, dice, la esperanza de gloria. ¿Qué hace toda la diferencia? Además, a mí me gustaría tal vez hablar de que aun cuando creyentes y no creyentes mueren, claramente, hay una diferencia abismal en cómo el creyente afronta la muerte y cómo el creyente
puede lidiar con el duelo en el caso de ver a alguien partir. Sí, la propia y la ajena. Completamente. Y me imagino que todos tendrán historias de estar en una ceremonia fúnebre de alguien que tal vez no tenía una creencia específica, a diferencia de estar en familias o en celebraciones. Se vuelve una celebración de la vida, de honrar a esta persona, pero al mismo tiempo hay una tristeza y también un gozo profundo de esta persona murió con la certeza y con la seguridad de encontrarse con su creador. Y eso es una diferencia gigantesca. Sí, una tristeza por la carencia, pero un gozo por la certeza y la esperanza. Y un consuelo en medio de todo, a la luz de la tristeza real, sin duda. Claro. Así que nada, yo veía nada más una última que ahorita que conversábamos me parece que está por aquí, que es una aplicación muy directa para nosotros. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le termina diciendo, ¿crees esto? Clave, como vos decías. Una pregunta confrontativa. De directo le dice, ¿crees esto? Y creo que esa es la pregunta para todos los que estamos vivos. Para todos los que estamos vivos, la pregunta es, ¿crees esto? Solo los que estamos vivos podemos responder esa pregunta. Es decir, como Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esa es la respuesta. Que volvemos a la idea de la fe sencilla, la fe en la persona de Jesús, en sus palabras, en su obra. Así es, en eso creemos. Así que nosotros como humanos, para todo el que lo escuche, para que escuche este podcast, esa invitación a responder como Marta ante la pregunta que Jesús no nos hace por vía audible, pero está todos los días presente en el mundo. ¿Crees o no crees ante la realidad, como dijiste, inminente de la muerte para cualquiera de nosotros? Claro. Yo pienso mucho también que él dice que mueven la piedra y todo esto, y él grita y le dice, Lázaro, sal fuera. Una vez en un campamento de jóvenes me habían invitado y el relato, no recuerdo si me dieron ese relato o yo escogí este relato para el cierre del campamento. Yo no estaba ahí, solo fue como esa noche. Y estaba enseñando en esto y haciendo el estudio, preparándome, me caló mucho esta idea de que todo aquel creyente ha escuchado diciendo, Diego, sal fuera. José Pablo, sal fuera. Así en este sentido del llamamiento de un Cristo que se ofreció para sacarme del sepulcro. Porque esa es la realidad del que está sin Cristo, está viviendo en muerte espiritual. Sí, o sea, ajeno a lo espiritual, ajeno al Creador. Y a mí me impactaba un montón. Y yo hice un poco la dramatización. Claro, era un campamento de jóvenes, entonces ocupaba un poquito de efectos especiales. Claro. De sal fuera. Entonces yo recuerdo que yo cuando llegué a esta parte, yo me exalto, digo, entonces Jesús movió la piedra y dijo, sal fuera. Y no sé qué, varias gente tuvo como un shock y después yo enfaticé en esto de que el evangelio de Cristo, la obra de Cristo, es un grito del Padre a través de la voz del Hijo llamándonos a vida. Arrepiéntanse, salgan y crean. Yo soy. Y si este yo soy es riquísimo de verlo. Bueno, verlos todos y ver lo que van sumando son riquísimos. Para mí este es como el más grande de estas expresiones. La cumbre. Sí. Este mata todo. A pesar de estar en un sepulcro. Muy interesante. Sí. Pero bueno, este fue entonces Yo Soy, la Resurrección, la Vida, episodio 65. Queremos recordarles, estamos entrando a marzo. Nos emociona anunciarles una nueva serie que tenemos, que hemos venido trabajando y estamos trabajando un montón. Y queremos recordarles, entonces en marzo nos vemos el 2 de marzo, el domingo 9 y el domingo 16. Así es. Así que invitadísimos que puedan acompañarnos. Y también tenemos algo especial para finales de marzo. Sí, el sábado 22 de marzo también nos estaremos viendo para una actividad especial vinculada con temas de algunas preguntas que nos salen a los creyentes con la creación del mundo y también muchas líneas científicas que hay para intentar responder ese tipo de cosas. Sábado 22 de marzo, también en Palma Real, a las 5 de la tarde. Sí, esto es una buena actividad como para invitar gente que tiene preguntas respecto a Dios y el origen, la creación. Así que tiene un perfil muy apologético. Así que me parece es una buena oportunidad de que la gente comience conversaciones. Justo. Y que escuche. Es lo que queremos hacer. Entonces, comenzar conversaciones. Si pueden de una vez agendar eso y pensar en a quiénes podrían invitar, sería buenísimo. Pero sin más, bro, muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones.